El último cliente que atendí anoche nunca salió de la tienda. Estoy seguro. Lo vi entrar en las cámaras de seguridad, pero no existe un solo cuadro, un solo segundo, donde se le vea irse. Son las 3 de la madrugada. Ya debería estar en mi casa, durmiendo, pero sigo aquí, atrapado. Las puertas no abren, el teléfono no da señal y sé, con una certeza que me congela los huesos, que no estoy solo. He visto la grabación una y otra vez. Él entró, pero jamás se fue. Y ahora, algo más está aquí, en esta tienda, conmigo. La monotonía del turno nocturno. Todo empezó como cualquier otro martes. Un turno de 12 horas, de 10 de la noche a 10 de la mañana. Para los que nunca han trabajado de noche en una tienda así, puede que suene fácil. Piensan que es tiempo muerto, un espacio vacío donde nomás esperas a que amanezca. Pero es más que eso. Es una lucha contra el sueño, contra la soledad y a veces, contra tu propia cabeza. Mi nombre es Carlos. Tenía 22 años y, como muchos, necesitaba la lana. La universidad no se paga sola y el turno de noche en el Oxxo, aunque era una friega, daba un pequeño extra por el horario. Y este Oxxo no era como los demás. Estaba en una de esas colonias viejas de la ciudad, en un edificio que fácil pudo ser una casona un siglo atrás. Los pisos de arriba estaban clausurados, llenos de polvo y de esas historias que los vecinos cuchicheaban por lo bajo. Historias de aparecidos, de ruidos raros, de gente que entraba y ya no salía. Nosotros, los empleados, nos reíamos. Eran historias para no dormir, cuentos que nos echábamos para hacer más cortas las horas. Recuerdo que esa noche, justo antes de que se fuera David, mi compañero del turno de tarde, me contó la versión más nueva de un cuento que ya todos nos sabíamos. ¿Ya te sabes la del último cliente? No, me dijo mientras contaba el dinero de la caja. Asentí, sin ponerle mucha atención. Dicen que a veces, justo antes de cerrar, entra alguien, siguió, bajando la voz como si fuera un secreto. Un cliente que se ve normal, pero si te le quedas viendo, algo no cuadra. Y esa persona nunca sale de la tienda. Me reí. Claro, David. Y luego se convierte en un fantasma roba papitas. ¿No? Llámese esa historia. Él solo se encogió de hombros, con la cara extrañamente seria bajo la luz amarillenta de la tienda. No sé, güey. Javi, el del fin de semana, jura que le pasó. Atendió a un señor ya grande, le vendió unos cigarros y el tipo se fue para el pasillo del fondo, el de los productos de limpieza. Javi se puso a hacer el corte y para cuando se dio cuenta, ya no estaba. Pensó que se había salido, pero revisó las cámaras nomás para confirmar y nada. El señor entró, caminó hacia el fondo y se desapareció de la toma, como si se lo hubiera tragado la pared. Le di una palmada en la espalda, riéndome otra vez, aunque un poco más a fuerzas. Ya, David, no empieces a asustar. Vete a tu casa. Nos vemos mañana. Él asintió, pero su mirada seguía inquieta. Cuídate, Carlos. Neta. Cierra bien. Y se fue. Las puertas automáticas silbaron al abrirse y se cerraron tras él, dejándome solo. El silencio que cayó después fue pesado, casi espeso. De repente, la tienda se sintió gigante y vacía. Afuera, la noche se había tragado cualquier ruido. Solo quedaba el zumbido constante de los refrigeradores. Un sonido que casi siempre ignoras, pero que en ese momento sonaba como el latido de un corazón mecánico y frío. Las primeras horas fueron lentas, como siempre. Atendí a los de siempre, una pareja de chavos que volvían de fiesta,
un taxista por un café, un velador que se compró una sopa instantánea y se la comió ahí mismo, sin decir nada. Cada uno era un pequeño punto y aparte en un mar de silencio. Entre un cliente y otro, hacía lo de rigor. Rellenar los refris, sentir el golpe de aire helado en la cara. Limpiar la máquina de café, un ritual que ya hacía en automático. El olor a café medio quemado se mezclaba con el del limpiador de pisos. Pasillo por pasillo, borrando las huellas del día. Cada tarea era un ancla a la realidad, algo para que la mente no empezara a volar. Recuerdo que me detuve en el pasillo 3, el de las botanas. Estaba acomodando unas bolsas de papas cuando una luz del techo parpadeó. 1, 2, 3 veces y se quedó quieta. No le di importancia, el edificio era viejo, siempre pasaba. Pero me quedé quieto un segundo, escuchando. Solo el zumbido. Siempre el zumbido. Miré el reloj. Faltaban 15 para las 10. La hora de cerrar las puertas al público. A partir de esa hora, solo por la ventanilla. Era mi parte favorita. La tienda se volvía mi pequeña fortaleza. Ya contaba los segundos. 10 minutos. 5. 1 minuto. Estaba detrás del mostrador, con el dedo listo para apretar el botón que bloqueaba las puertas. Y justo entonces, sonó el sensor. Las puertas silbaron, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a una persona. El último cliente de la noche. La llegada y la extraña calma. A simple vista, el tipo no tenía nada de especial. Estatura media, delgado, ropa oscura y genérica, jeans gastados y una sudadera con capucha que le tapaba media cara. Nada raro a esas horas. Lo raro fue el silencio que trajo con él. No el silencio normal de la tienda, sino otro tipo de silencio. Uno pesado, que parecía tragarse el zumbido de los refris y el ruido de la calle. Caminaba con una lentitud extraña, como si flotara sobre el piso recién trapeado. No hacía ruido. Ni el rechinar de los tenis, ni el roce de la ropa. Nada. Se detuvo a mitad de la tienda y muy lento, giró la cabeza, como si estuviera escaneando los pasillos. No le veía los ojos bajo la capucha, pero sentí su mirada en cada estante, en cada producto, en cada cámara. Buenas noches, dije, y mi voz sonó demasiado fuerte. ¿Te puedo ayudar en algo? No respondió. Ni un movimiento. Después de lo que pareció una vida, empezó a caminar otra vez hacia el pasillo de las bebidas. Lo seguí con la mirada, con una inquietud que empezaba a subirme por la espalda. No era miedo, todavía no. Era más bien extrañeza. La sensación de que algo no estaba bien, de que algo estaba fundamentalmente fuera de lugar. Vi cómo se paraba frente a los refrigeradores. Su mano, pálida y flaca, se alzó y se posó sobre el cristal, pero no abrió la puerta. Nomás la dejó ahí. Pude ver cómo su calor empañaba el vidrio. Se quedó así, quieto, casi un minuto entero. Y yo, detrás del mostrador, sin saber qué hacer. ¿Le digo algo? Le pregunto si está bien, pero algo en su postura me frenaba. Una especie de autoridad silenciosa que te ordenaba no molestar. Finalmente, quitó la mano y se fue a otro pasillo, el de los enlatados. Con la misma lentitud, el mismo silencio. Miré el reloj. 10:05. Técnicamente, ya tenía que haber cerrado. Pero la idea de pedirle a esa figura que se apurara, simplemente no me nacía. Era como si las reglas normales no aplicaran con él. Tomó una sola cosa. Una lata de duraznos en almíbar. Una elección tan simple, tan cotidiana, que por un segundo me sentí ridículo. Era solo un tipo raro,
nada más. Con la lata en la mano, caminó al mostrador. Se paró frente a mí y la puso suavemente en la barra. El ruidito metálico fue como un disparo en el silencio. Seguía sin poder verle la cara. ¿Va a hacer todo?, pregunté, tratando de sonar normal. Él solo asintió. Un movimiento casi invisible. Marqué el precio. Se lo dije en voz alta. Metió una mano al bolsillo y sacó unos billetes. Estaban nuevos, tiesos, como recién salidos del banco. Con una lentitud desesperante, separó el dinero exacto. Ni un peso más, ni uno menos. Me lo extendió. Cuando mis dedos rozaron los suyos, sentí un frío que no era de este mundo. No era el frío de la noche, ni el de alguien que acaba de tocar un refri. Era un frío profundo, seco, como el de una piedra de río en invierno. Un frío que parecía venir de adentro. Quité la mano por puro instinto. Metí el dinero a la caja y le di su cambio. Lo dejó en el mostrador, sin tocarlo. Tomó su lata y, en lugar de ir hacia la salida, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el fondo. Hacia el último pasillo, el de los productos de limpieza. El mismo pasillo de la historia de David. Señor, le dije, la salida es para allá. Y apunté a las puertas. No se detuvo. Ni siquiera volteó. Siguió caminando, con ese ritmo lento y mudo, hasta que dobló en la esquina del pasillo y desapareció. Me quedé helado un instante. ¿Qué se suponía que hiciera? A lo mejor se le olvidó algo. Esperé. 1 minuto. 2. El silencio regresó, pero ahora el zumbido de los refris se oía más fuerte, casi como una amenaza. Oiga, ya vamos a cerrar, grité, con la voz temblándome un poco. Nada. Me armé de valor y salí de detrás del mostrador. Caminé hasta la entrada del pasillo donde se había metido. Estaba más oscuro ahí. Miré hasta el fondo. Vacío. No había nadie. Al final solo estaba la puerta de la bodega, cerrada con llave, y la pared. No hay otra salida. Seguro salió mientras no veía, me dije. Se movió rápido y ya. Tenía que ser eso. Me sentí como un idiota. Tanta tensión para nada. Regresé al frente, aliviado. Apreté el botón. Las puertas hicieron un clic sordo al bloquearse. Por fin. Cerrado. A salvo en mi fortaleza. Me tomé un segundo para respirar. El corazón me latía a 1000 por hora. Había sido raro, sí, pero ya se había acabado. El cliente se fue. Estaba solo otra vez. O eso creía. El descubrimiento en las cámaras. La siguiente hora pasó entre tareas automáticas. Terminé el corte de caja, hice el reporte y me senté en el banquito, listo para aguantar hasta el amanecer. Pero no podía estar tranquilo. La imagen del hombre silencioso y el frío de sus dedos no se me iban de la cabeza. Había algo que no encajaba. ¿Cómo pudo salir tan rápido y sin hacer un solo ruido? El sensor de las puertas suena siempre. No escuché nada. Y estaba a unos cuantos metros. Ya estás paranoico, Carlos, me dije en voz alta, solo para oír algo. Es el cansancio. Pero la duda no se iba. Era como un zancudo en un cuarto oscuro. Decidí que solo había una forma de quitarme la idea de la cabeza. Tenía que verlo yo mismo. El monitor de las cámaras era una tele vieja en blanco y negro, arrumbada en un estante de la trastienda. Tenía la pantalla dividida en 4, la entrada, el pasillo de refris, la caja y el pasillo del fondo. El sistema era de la prehistoria. Para revisar, tenía que usar una videocasetera que grababa en cintas VHS que se usaban una y otra vez. Saqué la cinta,
La metí y empecé a rebobinar. El chillido de la cinta llenó la oficinita. Rebobiné hasta las 9:58 de la noche. Le di play. La imagen, granulada y parpadeante, mostraba la tienda vacía. Adelanté. Ahí estaba. Las puertas se abrían y su figura oscura entraba, tal como lo recordaba. Observé su paseo lento por la tienda. Cámara 2, se para frente a los refris. Cámara 3, aparece en la caja. Vi nuestra interacción. Su capucha, mi cara de tensión. Vi cómo me daba el dinero y cómo tomó su lata. Y entonces, lo vi darse la vuelta y caminar hacia el fondo. Cambié mi atención a la cámara 4, la que cubría ese pasillo. Su figura apareció, caminando lento. Y entonces, se detuvo. Justo al final, donde la imagen era más oscura, se quedó quieto un segundo. Y luego, simplemente se desvaneció. No salió del cuadro. No se agachó. No se escondió. La figura, que un instante estaba ahí, al siguiente ya no. Se esfumó en la estática de la imagen. Se me heló la sangre. Rebobiné. 1 segundos. Play otra vez. La figura camina, se detiene, se desvanece. Lo vi 5, 10 veces. El resultado era el mismo. Era como un salto en la cinta. Pero la cinta corría bien. La hora en la esquina avanzaba, 22:03, 14, 22:03, 15, 22 horas 3 minutos y 16 segundos. En un segundo estaba, al siguiente no. El pánico, un pánico real, me golpeó como un muro. Me faltó el aire. Mi primer pensamiento, la cinta está dañada. El sistema es una basura. Tenía que ser eso. Adelanté el resto de la grabación, buscando el momento en que salía. Pasé la parte donde yo revisaba el pasillo. Me vi a mí mismo, asomándome como un idiota a un pasillo vacío. Seguí adelantando. Me vi volviendo al mostrador, apretando el botón de cierre. Seguí. Minuto a minuto. 10:15. 10:30. 11. La cámara de la entrada no mostraba a nadie saliendo. Nadie. El hombre había entrado, me había comprado una lata de duraznos, había caminado al fondo de la tienda y, según la única prueba que tenía, se había evaporado. Y yo había cerrado las puertas. Lo había encerrado. O peor, me había quedado encerrado con él. Corrí a las puertas principales. Las empujé con toda mi alma. No se movieron. Apreté el botón de desbloqueo una y otra vez. Nada. El foquito rojo del panel estaba apagado. Muerto. Corrí a la puerta trasera, la de la bodega. Metí la llave. Giró, pero el cerrojo de seguridad de adentro no cedió. Estaba atrapado. Saqué mi celular. En la pantalla, donde deberían estar las barras de señal, solo decía, sin servicio. Intenté llamar a emergencias. Llamada fallida. Miré el teléfono fijo de la tienda. Mudo. Sin tono. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido suave, casi nada, que venía de adentro de la tienda. Un sonido metálico, ligero. Como una lata, rodando lentamente por el suelo. La escalada del terror. El sonido venía del pasillo 3. El de las botanas. Me quedé tieso, aguantando la respiración, tratando de oír algo más que mi propio corazón. Silencio. Lo imaginaste, me dije. El estrés, la paranoia. Di un paso fuera de la trastienda. Las luces fluorescentes zumbaban más fuerte que nunca, creando sombras largas que bailaban en los pasillos. La tienda se había transformado en un laberinto. «¿Hay alguien ahí?»,
grité, con la voz hecha un hilo. La tienda está cerrada. Solo el eco de mis palabras me respondió. Con el corazón en la garganta, decidí que tenía que moverme. No podía quedarme 8 horas escondido. Tenía que recorrer la tienda, convencerme de que estaba vacía. Empecé por el pasillo 1. Dulces y galletas. Nada. Pasillo 2. Panes y café. Nada. El aire aquí se sentía más frío. Se lo achaco a los refrigeradores, pero igual se me puso la piel de gallina. Entonces llegué al pasillo 3. Y se me paró el corazón. Ahí, en medio del pasillo, había una lata de jugo de durazno. Volcada. Un charco dorado y pegajoso se extendía por el piso. Era el sonido que había escuchado. Me arrodillé, sin tocarla. ¿Cómo llegó ahí? Todo estaba en orden en los estantes. No había forma de que se cayera sola, a menos que alguien o algo. Me levanté de un salto. Esto no es gracioso, grité, con una rabia que nacía del miedo. Sal de donde estés. Silencio. Y entonces, las luces empezaron a parpadear. Pero no una. Todas. La tienda entera se hundía en una oscuridad intermitente. Luz. Oscuridad. Luz. Oscuridad. En cada flash, las sombras de los estantes se retorcían. En la oscuridad, mi mente dibujaba cosas peores. Y de repente, todo se apagó. Oscuridad casi total, rota solo por las lucecitas de emergencia y el brillo de los refrigeradores. El zumbido se detuvo. El silencio fue tan absoluto que podía oír la sangre corriendo en mis oídos. Y en ese silencio, escuché otra cosa. Un susurro. Bajo, gutural, como alguien hablando debajo del agua. No eran palabras. Solo un murmullo rítmico que parecía venir de todas partes y de ninguna. Se arrastraba por el aire, envolviéndome. Me tapé los oídos, pero era inútil. El sonido parecía nacer dentro de mi propia cabeza. Entré en pánico. Corrí a ciegas, tropecé y caí. Mi mejilla se pegó al piso frío. El susurro se hizo más fuerte, más cercano. Sonaba como si alguien estuviera inclinado sobre mí, susurrándome al oído. Me arrastré hacia atrás, desesperado, hasta que mi espalda topó con un estante. Me hice bola, temblando sin control. Quería gritar, pero el terror me había quitado la voz. Y tan de repente como empezó, el susurro se detuvo. Un segundo después, las luces volvieron con un zumbido violento. El ruido de los refrigeradores regresó, más fuerte que nunca. Estaba solo. El pasillo, vacío. La lata de jugo seguía ahí. Lentamente, me puse de pie. Las piernas me temblaban. Decidí volver a la trastienda, al monitor. A la única prueba de que no me estaba volviendo loco. Me senté frente a la pantallita, temblando. Cámara 1, la entrada, quieta. Cámara 2, los refrigeradores. Cámara 4, el pasillo del fondo, oscuro. Y la cámara 3, el área de cajas. En la imagen, detrás del mostrador donde yo debería haber estado, había una figura. Una silueta alta, delgada, borrosa por la mala calidad de la imagen. Estaba de pie, inmóvil, viendo directo a la cámara. No se le veían rasgos, ni ropa. Solo su forma. La forma de un hombre. Pero yo no estaba ahí. Yo estaba en la trastienda. La figura en la pantalla levantó lentamente un brazo. Con un dedo largo y flaco, señaló. No a la cámara. A través de la cámara. Me estaba señalando a mí. La confrontación y el amanecer. Grité, pero fue un grito sin aire. Salté hacia atrás, tirando la silla.
Me pegué a la pared, con los ojos fijos en el monitor. La figura seguía ahí, inmóvil, señalándome. No sé cuánto tiempo pasé así, paralizado, viendo esa silueta en la pantalla. Cada segundo era una tortura. Esperaba que se moviera, que viniera por mí. Pero no. Solo se quedó ahí, observando. Una guerra psicológica. Me estaba rompiendo poco a poco. Y entonces, algo dentro de mí cedió. El pánico se transformó en una calma extraña, resignada. No podía seguir así. Si algo iba a pasar, que pasara ya. Pero no iba a morir escondido. Me enderecé. Me temblaban las piernas, pero me sostuvieron. Miré por última vez el monitor. La figura seguía ahí. ¿Qué quieres?, susurré. Salí de la trastienda. El lugar detrás del mostrador, donde la figura debería estar, estaba vacío. Obvio. Empecé a caminar. A recorrer mi prisión. Un acto de desafío. Aquí estoy, dije en voz alta, con un poco más de fuerza. ¿Qué es lo que quieres de mí? Pasé por el pasillo de las botanas, por la mancha de jugo. Pasé por los refrigeradores, sintiendo su aliento helado. Nada. Finalmente, llegué al último pasillo, el de los productos de limpieza, donde todo empezó, donde el hombre desapareció. El aire aquí era denso, pesado, un frío que te calaba hasta los huesos. Avancé lento. Me detuve justo donde la figura se había desvanecido. No había nada, solo una pared y botellas de cloro. ¿Eres tú?, le pregunté al aire. El hombre que atendí. Y entonces, en el estante más bajo, detrás de unos limpiadores de piso, vi algo. Algo que no pertenecía ahí. Era la lata de duraznos en almíbar. La misma que el hombre había comprado. Intacta. Extendí una mano temblorosa. La lata estaba helada. Un frío imposible. La tomé. Era pesada, real. Al levantarme, vi mi reflejo en una de las cúpulas de seguridad del techo. Y en su superficie curva y oscura, vi mi reflejo distorsionado. Pero no estaba solo. Detrás de mí, reflejada en la cúpula, había una figura. Alta, oscura, con la capucha puesta. A solo unos centímetros de mi espalda. No grité. No me moví. El terror me paralizó por completo. Podía sentir el frío que salía de la figura. Olía a tierra mojada, a aire después de una tormenta. Cerré los ojos, esperando lo peor. Apreté la lata de duraznos con todas mis fuerzas. Solo quiero que amanezca, susurré. Y esperamos. Yo, de pie, y la presencia silenciosa detrás de mí. Los segundos se hicieron minutos, y los minutos, una eternidad. No hubo más ruidos, ni más luces. Solo esa quietud absoluta. Sentía su mirada invisible en mi nuca. No era agresiva. Era expectante. Como si también estuviera esperando. No sé cuánto tiempo pasó. Pero entonces, a través del silencio, escuché el sonido más hermoso de mi vida. El canto lejano de un pájaro. Abrí los ojos. Por las ventanas del frente, la negrura de la noche se estaba volviendo azul oscuro. El amanecer. Y con el primer rayo de sol que se filtró en la tienda, escuché un sonido. Clic. Fuerte y claro. Venía del frente. El cerrojo electrónico de la puerta. El frío en mi espalda desapareció. El aire se sintió ligero de nuevo. Miré el reflejo en la cúpula. Estaba solo. Solté la lata de duraznos. El ruido metálico retumbó. Y corrí. Corrí como nunca. Pasé los pasillos sin mirar atrás. Empujé la puerta y salí.
El aire fresco de la mañana me golpeó en la cara. Fue el aire más puro que he respirado. Salí a la banqueta y no paré. Corrí sin rumbo, llorando, dejando atrás el Oxxo, con las luces encendidas y la puerta abierta. Nunca volví. Llamé más tarde ese día desde un teléfono público y renuncié. No di explicaciones. ¿Qué les iba a decir? ¿Que un fantasma me había comprado unos duraznos en almíbar? Nunca supe qué fue lo que pasó. ¿Un espíritu atrapado en ese edificio viejo? ¿La leyenda urbana haciéndose realidad? ¿O solo mi mente, rota por el cansancio y la soledad? No tengo respuestas. Solo el recuerdo de ese frío y ese silencio que no eran de este mundo. A veces, cuando paso de noche por una de esas tiendas, siento un escalofrío. Veo al empleado, solo, bajo las luces, esperando. Y me pregunto, ¿quién será su último cliente esta noche? Si has vivido algo parecido, si alguna vez has sentido que no estabas solo en un lugar que debía estar vacío, cuéntanos tu historia en los comentarios. Queremos escuchar esos relatos que habitan en las sombras de lo que conocemos. Y si te atreves, suscríbete para seguir escuchando.